Buenas noches con todos. El Señor les bendiga. Siempre será un privilegio predicar la palabra del Señor. Cualquier mortal, como un servidor, predicar la palabra, tratar de leerla, interpretarla, asimilarla y ponerla en práctica es lo mejor que podemos hacer. Esta noche tenemos los cuidados en la familia. Yo creo que Dios, sin lugar a dudas, es un Padre tan bueno y tan generoso que está dispuesto a guiar a cualquier padre de familia, a cualquier madre de familia que honestamente se ponen a disposición para saber cuándo y cómo tienen que hacer con sus hijos. He trabajado el tema de la familia por un espacio de largos años, en estos 36 años de ministerio que el Señor nos ha concedido. Y fíjese, un padre que fue el padre precisamente de Sansón, es el único padre que yo encuentro en toda la Sagrada Escritura que dice lo siguiente: ¿cómo será cuando tus palabras que has dicho se cumplan? ¿Cómo debe ser el cuidado del niño? La esposa de Manoa, padres de Sansón, ella era estéril. No podían tener hijos. Y al no poder tener hijos, la mujer ruega, viene el ángel de Jehová, cuidado, que es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y habla con la mujer y le dice: al cabo de este tiempo de embarazo natural, tú tendrás un hijo. Y va a llamar a su esposo. Y el esposo le pregunta al ángel: ¿cómo será el cuidado de este niño cuando se cumpla lo que tú has dicho? La mujer todavía no estaba embarazada. El niño no estaba en gestación. Sin embargo, Dios ya tenía predispuesto todo y a la vez los padres estaban preguntando cómo será la formación de ese niño. ¿Cómo formaremos su carácter? Esto es lo interesante que yo veo en Dios, que siempre está dispuesto a guiar a la familia. Esta noche vamos a ver otro personaje, por supuesto, y yo creo sinceramente y seguramente todos los que son padres me darán la razón cuando digo que la vida en familia no solamente es una experiencia gratificante y halagadora. Claro que lo es, pero no toda la vida es así. Llegamos a tener conflicto con los hijos. Llegamos a tener conflicto entre los cónyuges. Y siempre me he preguntado algo con una grave preocupación. ¿Por qué? Lo que se inicia un día en el altar, mirándose a los ojos, temblando de emoción, confesando sus emociones, tiene que terminar en la Corte de Justicia, separándose. O viviendo en casa, uno en el primer piso y el otro en el segundo piso. Eso es triste. Pero así como también hay experiencias gratificantes, yo estoy seguro que también hay experiencias que son difíciles. Para nadie es extraño que el planeta en el que vivimos experimenta una de las peores crisis de su historia. A la crisis que todos nosotros estábamos acostumbrados, la crisis de valores, la crisis de seguridad. Máxime los que somos trujillanos nos damos cuenta que es terrible, terrible. Se dice que hay más de 30 bandas de extorsionadores en la ciudad de Trujillo. Y usted se puede dar cuenta del peligro que uno corre. No se puede poner un negocio, una pequeña tienda que ya están llamando por teléfono para extorsionar. A esa crisis que ya veníamos los peruanos experimentando por varias décadas, se suma otra crisis que fue una crisis económica y la crisis de salud ocasionada que el hombre pierda, como decíamos anoche, su trabajo, pierda su salud y muchos de ellos perdieron la vida en estos 2 años pasados. Y por supuesto, con ello pierden la fe, pierden la seguridad, pierden la confianza en Dios. Y en todo esto es la iglesia la que tiene que responder ahora a esa fe, confianza que se torna frágil, que se torna quebradiza, que se torna intermitente.
Muchos de aquellos que han vivido la crisis van al pastor y dicen, ¿por qué, pastor? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que pasar esto? Pero también déjame decirte que esta época que contemplamos esta suerte de crisis no es una excepción. Las crisis son cíclicas. De cuando en cuando aparecen en el escenario de la vida, preocupándonos a todos y cada uno de nosotros. Algunos sucumben a esa crisis y otros, obviamente, pueden sobrevivir. La crisis de ahora que hemos vivido en estos años, 2 años anteriores, no es más que es un eslabón de ese rosario inmenso de crisis que el hombre ha tenido que experimentar en su devenir histórico. Todos hemos experimentado esto. Por eso he tomado un personaje del Antiguo Testamento que vivió hace 4,000 años y que nosotros le tenemos cierta admiración y respeto para aprender de él. ¿Cómo es que guió a su familia en medio de las crisis y cómo supo aprovechar las oportunidades que Dios le brindó? Cuidado, una cosa son las crisis y otra cosa son las oportunidades. Este personaje es Abraham. Y vamos a ver lo que hemos dicho aquí. Permítame una palabra de oración a esta altura y pedirle al Señor su compañía y sobre todo que nos ayude a discernir lo que la palabra de Dios dice. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, llenamos nuestro corazón de gratitud y nuestros labios de alabanza, sabiendo que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios, que eres la razón más importante para seguir adelante, para tener propósitos en la vida, para abrigar la bendición, Señor, de un día habitar junto a tu lado, Señor. Bendícenos con tu presencia y sobre todo discurre esas cortinas de tinieblas, de dureza, de incredulidad, para entender y comprender tu preciosa e inigualable palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén y amén. Entre el capítulo 12 y el capítulo 18 de Génesis, Abraham vive por lo menos, mis amados, 7 clases de crisis. 7 clases de crisis. He leído todos estos capítulos para percatarme de las clases de crisis que él vive, pero por razones de tiempo, obviamente, no podemos examinar una por una. He decidido seleccionar 3 de ellas que son más coherentes y comunes a cada uno de nosotros. En primer lugar, Abraham se enfrenta a una crisis espiritual, la cual nos enfrentamos todos. En algún momento de nuestra vida, esa crisis espiritual se hace presente en nuestra vida. Fíjese, el capítulo 12 del libro de Génesis, el versículo 6, aparecerá, me imagino, ahí también en la pantalla. Dice este verso, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando uno lee estas palabras, pareciera que solamente es una información geográfica, pero no es así, mis amados. Hay que tomarle atención a cada una de las palabras que nos menciona aquí la Sagrada Escritura. Si consideramos que una crisis es una situación difícil y complicada que puede vivir una persona, una familia, una comunidad, un país, etcétera, o el globo, en este caso, pues esa es una crisis. Abraham se enfrenta a una crisis de lo que llamamos espiritualidades extrañas. Espiritualidades extrañas. Hace unas 3 semanas estuve predicando en La Paz, en Bolivia y también en Cochabamba. No se pueden imaginar cómo los bolivianos lo reciben a Evo Morales. Lo reciben como si fuera un dios o un semidios. ¿Y para qué lo estaban recibiendo en esa oportunidad hace 3 semanas aproximadamente? Para celebrar el nuevo año con una cosmogonía, con una cosmovisión netamente andina, con el sacrificio de animales y todo lo demás. Evo Morales es muy querido en su país porque dice que dentro de los 3 primeros meses que él ingresó como presidente,
el 30-40% de los bolivianos dejaron de ser pobres. Les dio título de propiedad del lugar donde se encontraban, legalizó la hoja de coca y todo lo demás. Así que se volvieron ricos de la noche a la mañana. Abraham se enfrenta a una de estas crisis así de espiritualidades extrañas. Veamos aquí cuando dice, por ejemplo, en este texto, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa palabra cananeo nos debe preocupar, porque cuando Dios lo menciona, nos hace ver que era un habitante aborrecedor, impuro, necio, hostil, vivían en medio de la barbarie. Canaán era parte del imperio babilónico de aquel entonces y era terriblemente politeísta. Practicaban la impureza moral como si fuese parte de su culto. Cuando dice esta palabra, el encino de More era un centro de adivinación, un centro de idolatría y de magia. Había deidades, como el caso de El, así con E y L. Era la deidad superior, un dios tirano, cruel, sanguinario, lujurioso. Aparte de él, había otro dios, Baal, que era el dios de la lluvia, el dios de la tempestad, el dios de la fertilidad. Y también, como si fuera poco, veneraban una trilogía de diosas, que era Anat, Astoret y Asera, que eran prostitutas sagradas que se acostaban con los feligreses como parte del culto. A esa tierra llega precisamente Abraham. Es decir, se vivía en medio de la degradación, la inmoralidad, la lascivia, la degeneración. Aparecerá una frase en pantalla que digo, había una conciencia colectiva bastante perturbadora. ¿Quién puede vivir así? En una oportunidad, permítanme esto, decir como un paréntesis, una iglesia de Lima, de la Alianza, me invita a una serie de conferencias. Me ubican en un hotel muy cerca, no es Miraflores por si acaso, porque me han ubicado acá cerca, no es Miraflores, me ubican en un hotel donde era un desfile de parejas y se escuchaba y se veía las 24 horas del día. Yo me quejé el primer día nada más. ¿Y sabe lo que me dijeron? Bueno, aquí es así. Y mañana que es viernes y pasado que es sábado, es peor todavía por si acaso. Así que si usted quiere aguantar aquí, quédese. Mis amados, una perturbación bárbara. Tú no quieres imaginarte lo que no necesitas imaginarte. Tú no quieres oír lo que no necesitas oír. Y uno tiene que tomar una decisión ahí, en estas circunstancias, como creo que lo tomó Abraham. A esta clase de espiritualidad se tuvo que enfrentar Abraham. Sin duda que fue una clara prueba para su fe y también una batalla con su carne. Porque Abraham era hombre. Pero lo interesante de todo esto es que Abraham no se dejó seducir ni por el tiempo, ni por la cultura, ni por los vecinos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Se mantuvo incólume, exento de todo pecado, libre de que alguien pudiese acusarlo. No sucumbió a ese inframundo espiritual que lo asediaba. Hoy en día hay creyentes que se dejan seducir. Hay creyentes que son sometidos a una ridiculización de su fe y porque no digan, caen en pecado. ¿Qué nos dicen a los creyentes hoy en día? Nos llaman homofóbicos, misógenos, medievales, fanáticos, fundamentalistas. Esos son los motes que nos dan.
Entonces, para no parecer como a ellos les parece, entonces hay que participar de lo que ellos hacen. El creyente de hoy, en mi criterio, mis amados, ha sido confrontado. Satanás habrá usado la pandemia para destruir hogares, destruir familias, arrebatarse los sentimientos más hermosos que es la familia, llevarse al padre, llevarse a los hijos, llevarse a la madre, etcétera, etcétera. Pero Dios lo ha usado para cernir su iglesia. El verdadero creyente está fortalecido hoy día. El creyente que aparentaba está desaparecido. Le decía al pastor que el año 2019, al finalizar, éramos en la iglesia de Trujillo 1,550 personas, incluyendo los niños. Una asistencia normal de día a domingo en 4 cultos. Ahora, cuando hemos empezado en septiembre del año pasado, hemos empezado con 150, 200, 220, 260. Qué difícil, mis amados, para volver. Muchos ya se han acostumbrado a la comodidad de estar en su cama o en su sillón recostado adorando a Dios. Dizque adorando a Dios. ¿Cómo puedes adorar a Dios que merece toda reverencia? Que necesitamos una alabanza colectiva entre todos. El tema de la familia es un tema soslayado, es un tema marginal, es un tema que no aparece en nuestras agendas. Si apareciera en nuestras agendas, esta noche estuviéramos con gente parada ahí, escuchando qué debo hacer, cómo cuidar mi familia. Tal vez para muchos en la iglesia, la religiosidad o cualquier tipo de religiosidad es suficiente. Mis amados, no es suficiente. Hay que estar en el camino correcto, hay que tener la verdad, hay que conocer a Jesucristo. Pero no fue la única crisis que enfrentó. La segunda clase de crisis fue la crisis económica. Fíjese el verso 10 de ese capítulo 12, tan aleccionador, por supuesto. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Los comentaristas de páginas económicas, la SBS dice que una crisis económica se genera cuando hay una fuerte recesión económica, cuando hay un desempleo casi masivo. Se dice que la pandemia dejó aquí en Lima alrededor de 3 millones de gente desocupada. Acá en Lima, no hablamos del país, en Lima. Cuando hay una caída de la bolsa de valores es que hay una crisis económica. Cuando el consumo se vuelve limitado y cuando los negocios, muchos de ellos han cerrado. En Trujillo, muchos negocios ya no existen. Nunca más volverán a funcionar. Tal vez aparecerán en otro sitio, en otro lugar, con otro nombre, con un máximo esfuerzo, seguro, pero ahora han desaparecido. Usted dirá, pastor, pero hace 4,000 años, cuando vivió Abraham, no había estándares económicos como para medir la crisis. ¿Cómo sabe usted de que hubo una crisis económica? A mí me bastan un par de expresiones de este versículo. Fíjate cómo empieza y cómo termina. Hubo entonces hambre en la tierra. Y fíjate cómo termina. Era grande el hambre en la tierra. Suficiente para darse cuenta que la situación era complicada. Esa crisis, mis amados, fue una tremenda prueba de fe que Abraham respondió equivocadamente. Porque Dios lo llamó a la tierra de Canaán. Y Abraham miró y dijo, Egipto es la clave. Nos vamos para Egipto y vamos a estar ahí felices porque ahí hay de todo, buena comida y todo lo demás. Muchas veces las decisiones que tomamos como familia no solamente son malas, sino son las peores. El año 2003 tuve el privilegio de ser invitado por 3 iglesias de la Alianza ahí en el Japón para ir a predicar un mes. Y
mi esposa para enseñar en el ensamble y enseñar sobre impostación vocal y todo lo demás que tiene que ver con eso. Y fuimos. Varios en la iglesia, pastor, ¿me puede llevar un paquetito? Mi esposo está allá. Hace 8 años, hace 3 años, hace 10 años que está. Se ha ido para mandar dinero para construir la casita, para tener un porvenir mejor. Yo dije, ningún paquete voy a llevar de nadie, ni de mi propia familia. Carta sí, usted lo cierra a mi delante, yo lo guardo y listo, lo llevo. Llevé creo que 3 o 4 cartas. Al pastor de allá tuve que rogarle que me llevara las direcciones para entregar esas cartas. Cuando llegué me di con una sorpresa bárbara. El esposo que estaba trabajando ahí, hacía ya 5 años, 6 años, había formado un segundo hogar, una nueva familia. La esposa aquí en Perú lo estaba esperando, diciendo que vendría algún día, que los hijos estaban grandes. Muchos que han tomado esta decisión no solamente han partido el matrimonio, sino que han desamparado a los hijos. Los hijos en medio de las drogas, en medio de la delincuencia. ¿Eso es tomar una buena decisión? Anoche una familia me preguntó, queremos ir a trabajar, no voy a dar más detalles obviamente. ¿Puedo ir a trabajar y dejar mi familia acá, mis hijos? No lo haga, no lo haga. Vaya con la familia o quédese aquí con la familia. A nadie recomiendo que se vayan porque se deshace la familia. Y sabe, nosotros los peruanos, los latinos de manera genérica, somos muy vulnerables. Muy vulnerables. Y vamos a caer pronto y vamos a perder todo. Dije que esta crisis fue una tremenda prueba de fe para Abraham, que respondió equivocadamente. Ante las dificultades, cuando uno vive dificultades, hay una tendencia, mis amados, a desconfiar de la palabra de Dios. Y olvidamos las promesas. Olvidamos que el que está al control de las circunstancias adversas es Abraham. Es Abraham. No es Abraham, mis amados. Es Dios. Por eso es que la clave de Abraham no fue fijarse en la crisis, sino fijarse en Dios. Porque Dios está por encima de la crisis. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Se cuenta esa historia que se ha prestado inclusive a la hilaridad. Cuando dice que un anciano que vivía en la parte marginal de una ciudad, oraba todos los días y aparecía ahí su comida para disfrutar y servirse. Y unos muchachos vagos que estaban ahí decían, ese viejo cree que Dios le da. Nosotros somos los que lo compramos. Vamos a comprarle ahora y vas a ver cómo agradece a Dios pensando que Dios le da. Y le ponen su comida, ¿no? Y cuando el anciano abre los ojos, agradece, Señor, gracias nuevamente. Y ellos aparecen y le dicen, oye viejo, nosotros te hemos comprado, Dios no te da nada. Mira, no me importa a quién Dios tenga que utilizar. Puede utilizar al diablo si quiere, pero Él trae mi comida aquí. Y es así, mis amados, en las crisis. Nosotros tenemos que mirar a aquel que está por encima de la crisis. Y no meternos en la crisis, que es un torbellino que nos va a arrastrar. Abraham nos enseña que ante las dificultades tengamos que tener cuidado con caminos equivocados. La tercera clase de crisis que vive Abraham es la crisis familiar. Anoche hice una referencia a esto. Fíjese, en ese capítulo 13 del libro de Génesis, por supuesto, vamos a mirar los versículos del 7 al 9. ¿Qué dice? Abraham y Lot recién regresaban de Egipto. Y dice el verso 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?
yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú quieres la derecha, yo iré a la izquierda. Hubo un conflicto familiar ahí. Ahora, permíteme decirte, en aquellos días, la familia de Abraham se componía solamente de 3 personas. Él, su esposa Sarai y su sobrino. Por aquellos días no tenía hijos. Su sobrino Lot. Lot era hijo de su hermano que murió en Ur. Lot era un muchacho huérfano a quien prodigó su tío, lo trajo con él y por supuesto este muchacho no aprendió, lamentablemente no aprendió que todas las bendiciones y toda la riqueza que él llegó a tener era por causa de su tío Abraham. ¿Cuántas veces nuestros hijos no reconocen lo que los padres le damos? O lo que los padres hacemos por ellos. O el sacrificio de las madres, tener que trabajar y tener que cuidar a los hijos. No reconocen muchas veces. Abraham los trajo a su sobrino cuando salió de su tierra, de Ur de los Caldeos. Los trajo y los trató como un hijo, permitiendo que se enriqueciera. Muchas veces me he puesto a pensar si yo hubiera sido Abraham. Yo le hubiera dicho, mira un momentito, hijo, yo te traje a ti solamente con un pantalón y una camisa. Aquí está tu pantalón y tu camisa, ese es el camino. Todo lo demás me pertenece. Gracias a Dios que no me puso como Abraham. Pero Abraham aquí lo trae, lo prodiga como hijo. Cuando surge el conflicto, mira, lo trata con mucho tino. Lo trata todavía con amor, con delicadeza, como el texto he leído una parte por lo menos. Allí es donde precisamente el sobrino escoge lo mejor. Cuando el tío Abraham le da la oportunidad, él se sube a una loma, a un cerro, a un monte y mira en 360 grados, dice, acá es el terreno fértil, pastos verdes, y la Biblia dice, en dirección de Sodoma y Gomorra. Y dijo, tío, todo esto para mí. Ya le dijo Abraham, perfecto. Se despidieron, Abraham se quedó con el cerro. Pero como decía anoche, el cerro más Cristo es más que toda la llanura. Abraham disfrutó de la bendición de Dios. Mis amados, Abraham confronta 3 clases de crisis: la crisis espiritual, la crisis económica, la crisis familiar, y lo hace de manera espiritual. Aquí está la clave, de manera espiritual. Respuestas espirituales a veces encontramos en los libros de enseñanza, de consejería, dice, ¿no? Respuestas económicas para problemas económicos, respuestas espirituales para problemas espirituales, respuestas de tipo emocional para emociones afectadas o dañadas. Pero mis amados, vemos que Abraham usa aquí precisamente respuestas espirituales para las crisis que tuvo. Pero no solamente respuestas maduras, de manera madura, de manera responsable. Uno tiene que ponerse en el papel y rol y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hoy en día tenemos una pareja de mi congregación que están en la obra misionera, están en Kurdistán. Él es un ingeniero de sistemas y ella es una doctora pediatra. Y él el otro día tuvo un conflicto, una dificultad. Y me escribía para agradecerme, me trata como yo si fuera su padre, porque se fracturó su hogar cuando ellos eran adolescentes. Él se fue buscando futuro a Trujillo y obviamente encontró una familia en la iglesia, se formó, fue profesional, se casó y después salió a la obra. Y me dice, pastor, cuando tuve el problema y tuve que confrontarlo, yo me puse en sus zapatos y dije, ¿cómo mi pastor reaccionaría frente a esto? Y he aplicado y me ha ido bien, por lo que tengo que agradecerle, pastor, por la formación que me dio. Mis amados, tienes que ponerte en los zapatos de otro y decir,
¿cómo reaccionaría fulano de tal? ¿Qué haría Jesús en esta situación y en estas circunstancias? Dije también que la clave para Abraham es no enfocarse en la crisis, sino enfocarse en el Señor. Y el Señor, entonces, como respuesta, le brindó oportunidades. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta ahora. Veamos las oportunidades aprovechadas. Creo, mis estimados hermanos, que con sinceridad las oportunidades que Dios nos ha dado en la vida y de manera especial durante estos 2 años de pandemia que hemos tenido han sido muy singulares, muy singulares. Y también, por supuesto, muy similares a las que Dios le dio a Abraham hace 4,000 años. La primera oportunidad que tú y yo tenemos es, número 1, levantar un altar para Dios. No importa dónde estemos. No importa las circunstancias que pasamos. No me importa si es mi casa, es el bus, es el avión, es el hotel donde estoy. Ahí tengo que levantar un altar para Dios. Cuidado, no me malentiendas. No se trata de construir una iglesia o un altar. Se trata de dirigirse a Dios, tener un tiempo personal con Dios. Eso es levantar un altar. Fíjate, en el verso 7 de ese capítulo 12 de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se aparece, le habla y como respuesta inmediata establece un altar. Establece un altar. ¿Qué significa, mis amados, un altar? Era el testimonio de su relación con Dios. Yo tengo una relación que es más importante que con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Esa relación es con Dios. Porque a mi padre lo puedo tener como no lo puedo tener. A mi esposa lo puedo tener como ya no lo puedo tener. Pero a Dios siempre lo tendré. No importa dónde estoy. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Jeremías viviendo en una crisis terrible donde todo el mundo le daba la espalda, hasta su propia familia? Dios le dijo: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué era lo precioso? Esa relación con Dios. La palabra que tenía. Si entresacares ahí en medio de toda la basura y la suciedad en que vivimos, tenemos que apartarnos para tener un momento con Dios. Un altar significa el grado de acercamiento que tengo con Dios. Ahora déjame decirte, Abraham era un hombre muy sencillo, pero también a la vez muy sincero. Este Abraham aprendió a caminar con Dios. Se dio cuenta que la relación con Dios tiene 3 características. Número 1, es muy personal. Yo no le puedo encargar a mi esposa o a mi hijo que haga el devocional por mí, porque es personal. Número 2, es imprescindible. Imprescindible. Es decir, no puedo dejar de tener eso. Felicito a los padres que van a un restaurante, que piden lo que se van a servir y que delante de todos, en medio de un bullicioso mundo, dicen: vamos a orar antes de comer. Otros medio creyentes dicen: no, así no va, Dios sabe ya. Hay que ser testimonio en todo lugar y en todo momento. Su relación con Dios era personal, imprescindible y también intransferible. No lo podía endilgar a otro, no le podía encargar a otro. Él tenía que hacerlo. Ahora, levantar un altar para Dios, si usted se da cuenta en la Escritura, fue una constante en la vida de Abraham. Una constante. Yo tengo aquí escrito en mis apuntes
Génesis capítulo 12, verso 7, verso 8, capítulo 13, verso 4, capítulo 13, verso 18. Todos esos dicen que levantó un altar para Dios. Levantar un altar para Dios en medio de la corrupción, déjame decirte, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Sin duda que Abraham halló el deleite que más tarde el salmista también lo encontró. Cuando dice en ese Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando uno está saciado de la presencia de Dios, no necesita nada más. Él lo llena todo. Él lo llena todo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora, déjame decirte, si tú en los años de creyente que tengas, 1, 2, 5, 20, he descubierto en mi congregación que hay personas que dicen, cuando le digo, ¿cuánto tiempo usted tiene ya en la iglesia? ¿Cuánto tiempo conoce al Señor? Ay, gloria a Dios, conozco ya 30 años. Pero 30 años siempre en transición. No ha crecido nada. Su fe es raquítica. Su confianza es endeble. No conoce la Escritura. Mis amados, no es la cantidad de años que pasamos en la iglesia. Es la calidad de vida que tenemos con Dios. ¿Qué te parece si tú pones a tu hijo a primer grado y después de 10 años, 15 años sigue en primer grado? Eso es anómalo. Eso es incoherente. Eso no está bien. Ahora, si tú en los años de creyente que tienes, y de manera especial en estos 2 últimos años que hemos tenido de confinamiento forzado, no has aprovechado ese tiempo para levantar un altar a Dios, déjame decirte, has perdido el mejor de los tiempos. El mejor de los tiempos. Levantar un altar en el cual tanto tú como tu familia se encuentren con Dios diariamente. Y el altar familiar ha provisto siempre, número 1, sostenimiento a las personas. Número 2, seguridad. Número 3, satisfacción. Número 4, consuelo. Número 5, descanso. Número 6, dirección. ¿Cómo crees que los pastores dirigimos la iglesia? Le estamos preguntando al uno al otro, ¿qué te parece si hacemos esto? No. Mi hijo ha asumido la responsabilidad que por 35 años yo he tenido en mi congregación. Él es el pastor titular ahora. Vale la pena decir, él es mi jefe. Yo soy parte de su cuerpo pastoral. Abandoné el lugar donde me parqueaba con mi carro y me hice a un costado para que él se parqueara y la congregación lo viera y lo respetara. Alguien me preguntó ayer que tuvimos una reunión, me dijeron, pastor, ¿y nadie habló ahí? Sí, alguien. Al principio dijo, ¿qué? ¿El pastor va a salir y esta es una herencia, tiene que dejarlo a su hijo? Yo tuve que decir a la congregación, mis amados, yo le puedo dejar a mi hijo mi casa, mi carro, mi ropa, eso le puedo dejar. La iglesia no le puedo dejar. La iglesia es del Señor y Él pondrá a quien mejor le parezca. No fui yo quien tomó la iniciativa de colocarlo, fue el CDN, el Consejo Directivo Nacional, que se quede él por 2 años. Y luego va a una asamblea y donde la asamblea vota en voto secreto, sí o no. Y eso les dije, hermanos, es tan difícil que en 2 años usted pueda poner sí o pueda poner no. A mí no me gustaría nunca, como nunca quise que se hiciese propaganda por el sí o por el no. Que oremos para que haya una manifestación clara. ¿A quién Dios lo quiere en ese lugar? Él fue a la asamblea 90.4
de aprobación. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Si tú no has levantado un altar, mis amados, has perdido. Los puritanos tenían ese altar 2 veces por día. Fíjate, uno de ellos, Richard Baxter, lo que dice: si Dios no es el Señor de tu familia, el diablo lo será. Si Dios no es el Señor de tu familia, el diablo terminará haciéndolo de todas maneras. Considéralo, lo que estamos diciendo. En segundo lugar, ¿qué hizo Abraham? No solamente levantó un altar para Dios. En segundo lugar, construir una familia. En ese verso que hemos leído, el verso 19, la primera parte, Génesis capítulo 18, Génesis 18, el verso 19, Dios estaba hablando ahí. Dios estaba mandando a sus ángeles para aniquilar, para deshacer Sodoma y Gomorra. Y Dios dice así: y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser, está hablando Dios, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, ¿qué tal testimonio de Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Otra oportunidad que Dios le brindó a Abraham fue construir una familia. Construir una familia. A pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, Dios nos da la oportunidad de construir una familia. La palabra clave aquí en este versículo es: porque yo sé que mandará, es la palabra mandar. La palabra mandar en el Antiguo Testamento es una palabra muy rica. Significa construir, significa constituir, establecer, gobernar, ordenar, prohibir. Todo eso tenemos que hacerlo como padres. Nos toca marcar los límites hasta dónde llega la familia. Nos toca trazar el horizonte hacia dónde vamos. Tener los propósitos claros de la palabra y los objetivos también. En primer lugar, hay que establecer, hay que construir una familia. Una familia, mis amados, se construye. Y déjame decirte, no se construye de la noche a la mañana. No se construye de la noche a la mañana. Una familia toma tiempo. Muchas veces esa construcción de la familia dura toda la vida. Toda la vida. Pero en esa construcción tenemos que estar empeñados. Eso implica orar por mi hijo, orar por mi hija. ¿Con quién se van a casar? ¿Con quién van a formar familia? Porque el que entra en mi casa, que todos somos creyentes, ¿va a ser una bendición o va a ser una perturbación? A mis hijos, lo que les pedí en la vida es que se enamoren los hombres de una mujer, y la única mujercita que tengo una hija, que se enamore de un hombre, número 1, que amen a Dios con todo su corazón. Que por último a ellos los posterguen porque tienen que adorar, servir al Señor. Que tengan un trabajo digno con el cual sostener la familia, y eso es todo. No le di apellidos, no le di carreras, porque prefiero que una de mis nueras o mi yerno no tengan una carrera y tengan un hogar lindo y hermoso delante de Dios, a que siendo abogados, arquitectos o ingenieros están divorciados o vivan en infidelidad. Abraham se preocupa por su hijo. ¿Con quién se va a casar Isaac? Yo ya no estoy preocupado por mis 3 hijos porque los 3 están casados, gracias a Dios. 2 de ellos muy metidos en el ministerio.
El otro hace 2 años que ha llegado de Argentina después de 15 años de vivir. Se casó con una chica argentina, creyente, por supuesto. Y están poniendo un negocito ahí en la ciudad de Trujillo, trabajando, esforzándose para pagar alquileres primero, pagar a las personas que le ayuden y poder comer. Pero ¿sabes por quién estoy bastante preocupado? Son por 2 nietos que el Señor me ha dado. Mi nieta se llama Elisheva, tiene 5 añitos cumplidos y unos 3 meses más. El otro se llama Jean Paul y está por cumplir en noviembre recién 5 años. Son preciosos, me cautivan tremendamente. Se meten en el cuarto donde mi esposa tiene una parte que es su vestíbulo, los quiero sacar de ahí y me dicen, ¿por qué? Le digo, ¿por qué salgan? ¿Este es mi dormitorio? No, dicen, este es de la tata. Dicen, este es de mi abuela, ¿qué vienes a reclamar tú? Pero son lindos, por ellos estoy preocupado, porque el mundo que lo estamos heredando a ellos es un mundo más triste, más calamitoso y más perverso del que nosotros estamos viviendo. Una pregunta a esta altura, ¿estás preocupado por tus hijos? Si estás preocupado por tus hijos, ¿qué estás haciendo por tus hijos? No los traigas a la iglesia ya con problemas. Pastor, acá está mi hijo, tiene un problema, ayúdele. Después que has dañado a tu familia. Esa costumbre casi tenemos todos los creyentes. Pensamos que la iglesia va a tener que resolver todos los problemas que tenemos en el momento que lo queremos. Escúchame bien una frase que aprendí hace muchísimo tiempo y lo he venido repitiendo y en este momento el Espíritu Santo lo pone en mi cabeza porque no lo tengo ni anotado ni lo iba a decir. Dice esta frase, lo que el hogar sentencia a la muerte, difícilmente la iglesia lo resucita. Lo que el hogar sentencia a la muerte, difícilmente la iglesia lo resucita. Mis amados, ojalá fuéramos como Manoa, el padre de Sansón, preguntándonos, ¿cómo será la formación que tengo que darle a mi hijo, a mi hija? Por eso necesitamos construir la familia. En primer lugar, hay que establecer la familia. En segundo lugar, hay que obedecerle a Dios en todo lo que nos dice y nos manda. Y en tercer lugar, hay que seguir construyendo. Siempre habrá oportunidad para seguir construyendo. Yo sigo construyendo en la vida de mis hijos. Me he dado cuenta que la labor de padre no termina sino hasta cuando parta de esta tierra. Pero también conozco padres que han dicho así, ya ves tú, pues, ¿cómo haces? Ese es tu problema. Yo no tuve padre, no tuve nada, tuve que ganarme la vida y tú verás. Y dejan a los hijos en una orfandad espiritual y emocional que no saben cómo salir de ahí. Yo les sigo ayudando a mis hijos hasta ahora a tomar decisiones. Por supuesto, cada vez que me consultan, lloro por ellos para que el Señor los guarde y puedan llegar a la presencia del Señor. Una familia, mis amados, no se construye engendrando hijos. Se construye cuidándolos, sosteniéndolos, guiándolos. Así se construye una familia. Creo que estos 2 años últimos, Dios nos ha dado una linda y preciosa oportunidad. Porque estando en casa, teníamos tiempo para hablar de Dios. Teníamos tiempo para comunicar verdades eternas. Teníamos tiempo para orar juntos. Teníamos tiempo para comer juntos. Tantas veces que los padres por razones de trabajo no pueden estar. A algunos les he dicho que me casé cuando apenas tuve 21 años. ¿Tenía una carrera? No tenía una carrera. Estaba en el 2º año de mi primera carrera. Así que de ahí en adelante mi vida fue, número 1, trabajo. Porque tenía que pagar la casa donde vivíamos, el agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Aparte de eso, seguir estudiando. Y en tercer lugar, no descuidar la iglesia.
No era pastor, evidentemente. Era un miembro, pero él era líder. Y fuimos nosotros madurando poco a poco con mi esposa, cometiendo errores sin lugar a dudas. Y mis hijos creciendo. Varias veces tuve que pedirle perdón cara a cara a mis hijos. Porque no se trata de decir yo soy tu padre, te callas, yo tengo la razón. Se trata de ser honestos con la verdad de Dios para ellos, para su vida. Bernard Shaw dijo, ahí aparecerá la frase: el servicio más grande que puede ser rendido por cualquier persona a su propio país y a los seres humanos es construir una familia. Es construir una familia. Cuando decimos ese lugar es terrible, ese lugar no vayas por ahí porque es sumamente peligroso, el lugar no es peligroso, es las familias que viven ahí. Mira cuánto tenemos que trabajar por la familia. En tercer y último lugar, Dios le dio una oportunidad brillante a Abraham, modelar para su familia. Espero que entiendas la palabra. No es que fue modelo de pasarela. Él fue el ejemplo para su familia. Él fue el paradigma para su familia. ¿Qué nos dice ese verso? El capítulo 18, verso 19, la segunda parte. Dice el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Y cómo van a guardar el camino de Jehová? Haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas. No te quepa la menor duda. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. En esta pandemia que hemos vivido, nos ha dado Dios la oportunidad de revisar nuestro testimonio. Así como Abraham tuvo que revisar sin duda su testimonio, para que Dios tenga que hablar de él y decir, porque yo sé que él va a hacer esto y esto y esto. ¿Cómo mantener un testimonio limpio, mis amados? ¿Cómo mantener? Número 1, haciendo justicia. Número 2, estableciendo juicio. Haciendo significa mantener criterios de justicia, mantener un carácter adecuado, llevar adelante los propósitos de Dios. ¿Pero cómo? Haciendo justicia. Es decir, andando en rectitud. Tú no puedes pedirle a tus hijos lo que tú no puedes hacer. Tempranamente lo aprendí, que mis hijos llegarán espiritualmente por el mismo camino donde yo voy yendo. Yo tengo que ser el ejemplo. Yo tengo que ser el modelo para que ellos puedan preguntar y puedan decir, papá, ¿cómo hiciste aquí? Varias veces mi hija acaricia mi cabeza y me dice, papi, te casaste chibolo, papá. Qué arriesgado que eras con mi mamá. Pero le dije, no nos faltó nada, gracias a Dios. Gracias al Señor. Él nos dio. ¿Cómo no adorar a un Dios que ha sido generoso, que ha sido oportuno? Que el momento que lo necesitas es el momento que te brinda, que es el momento que te da. Manejándose, haciendo juicio, significa manejándose con criterio, con dignidad. Abraham había aprendido a caminar con Dios, porque sabe que Dios miraba su interior. ¿Cómo le habla a Dios? Mira ese verso 25 del capítulo 18. ¿Qué dice? Mira cómo Dios le da la oportunidad a Abraham para que si fuese Abraham que le está dando consejo a Dios. Mira ese verso 25. Abraham le dice, lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca te la hagas. Y la reflexión final, que es preciosísima,
el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? Cuando las diversas veces que he sido sometido a injusticias, y ojo que en la iglesia se pueden dar injusticias, las autoridades de la iglesia pueden generar injusticias, son hombres falibles de equivocarse. Esta ha sido mi oración. Señor, tú eres el juez de toda la tierra. ¿Acaso no vas a hacer justicia? Y lo he visto con mis ojos y he palpado con mis manos la justicia que Dios sabía hacer. Mis amados, qué lindo es confiar en un Dios que todo lo puede. La promesa que recibe Abraham es para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Ojalá tú como padre, tú como madre, un día recibas de alguno de tus hijos esta expresión: esta familia, papi, esta familia, mami, no sería lo mismo sin ti. Lo he escuchado varias veces de parte de mis hijos. Tengo el privilegio de haber construido una familia y estoy cuidando. Anoche dije, creo que tengo un lugar ganado en el cielo, no porque lo merezco, sino por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Pero si uno de mis hijos no llega al cielo, ¿qué cielo sería para mí? Y anhelo que mi familia pueda estar junta. Termino con esta breve reflexión. Es probable, mis amados, que muchos de nosotros vivimos en constantes crisis y no sabemos cómo salir de ellas. Pues esta noche te hemos enseñado que no te enfoques en la crisis, que te enfoques en aquel que tiene la solución para la crisis. Y en segundo lugar, sin lugar a dudas que Dios nos ha brindado lindas y preciosas oportunidades que de manera necia hemos desperdiciado. Anoche vimos el dilema moral de Lot. Lot estaba a la puerta tratando de hacer justicia. ¿Hacía justicia? No. ¿Juicio? Sí. Él estaba dispuesto a hacer juicio, pero justicia, no. Quiso entregar a sus hijas en prostitución. Y eso no es justo. Terminemos, mis amados, agradeciendo al Señor por esta palabra, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras necesidades, pero también reconociendo nuestras necedades que hemos cometido en la vida. Yo he cometido muchas necedades en la vida. He tenido que arrepentirme y me sigo arrepintiendo de varias de ellas. Y sigo pidiendo a Dios perdón, limpieza, para que Él pueda cumplir en mi vida todo lo que me ha prometido. Quiero ser un vaso limpio que Él pueda utilizar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Si eres padre, madre, pídele a Dios su gracia para vivir en la familia, su misericordia, que no se aparte de ti. Que el Señor también pueda guiar tus hijos. Si los amas verdaderamente, sin duda debes estar bastante preocupado. Todos con nuestras cabezas inclinadas, nuestros rostros inclinados delante del Señor, nuestros ojitos cerrados para no distraernos. ¿Quién sabe alguno aquí en esta noche? Dice, yo no sé cómo dirigirme a Dios. Y le doy la razón, porque a mí me cuesta ir a la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él es santo, 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 y yo soy pecador.
No tengo ningún recurso que exhibir para que Él me pueda escuchar. Estoy de acuerdo contigo. Pero si tú estás de acuerdo conmigo, puedes hacer una oración con palabras semejantes a estas. Dile a Dios así: Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas veces no consideré que en medio de las crisis que he vivido, tú podías extenderme una mano y sacarme a flote. Yo, enfocado en la crisis, he perdido la oportunidad de tenerte como mi Padre, como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor. Muchos pecados he cometido en la vida, muchos de ellos de manera reiterada. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mi cónyuge, ten piedad de mis hijos. Si eres hijo, dile: ten piedad de mis padres. Tu gracia se manifiesta en esta hora y tu misericordia, Señor, para envolverme. Confieso que te necesito. Si usted le está diciendo a Dios de esta manera, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero terminar orando por usted. ¿Habrá alguien que le está diciendo a Dios así? Ponga en alto su mano. Dios le bendiga, Señor le bendiga, Dios les bendiga, el Señor le bendiga ahí atrás también. Alguien más cuyo corazón Dios le bendiga, cuyo corazón Dios lo ha tocado. No el que está al frente, es la palabra, es el poder del Espíritu Santo. Los que han levantado sus manos ya no lo levanten, gracias, pueden bajarla. Pero hay alguien más que se debate en una disyuntiva en esta hora: ¿lo hago o no lo hago? Si quieres un consejo de mi parte, yo tomé la decisión de levantar mi mano hace 52 años de mi vida y son los mejores 52 años que he vivido. ¿Habrá alguno más que quiere levantar su mano? Póngala en alto. Esta es la última oportunidad. Dios les bendiga. Gracias. El Señor le bendiga. Señor, gracias por cada mano levantada, por cada corazón elevado, por cada persona necesitada de ti. Todos aquí, Señor, te necesitamos. Sin duda unos más que otros, pero te necesitamos. Ten misericordia de nosotros para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Habilítanos para estar en tu presencia. Permítenos establecer una relación contigo fuerte, sincera, honesta, transparente y diaria. Todo esto te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén.